El título de mi mensaje es la frase de las Escrituras, los hijos del convenio. Al presentar este tema, mencionaré sucesos recientes como compañero del presidente Howard W. Hunter, y como padre de familia, y mencionaré, además, experiencias que tuve como médico. Las pasadas semanas han sido muy difíciles para mi esposa y para mí. No solo hemos dicho adiós a nuestro amado presidente Hunter, sino que también, 33 días antes, la muerte nos arrebató a nuestra querida hija Emily. Madre de 5 hijos pequeños, Emily acababa de celebrar su cumpleaños, en el que había cumplido 37 años, cuando fue llamada a pasar al otro lado del velo. El presidente Hunter ejerció una gran influencia en la vida de Emily. Ella acogió la invitación, que le extendió a todos los miembros adultos de la iglesia, de tener vigente la recomendación para el templo. Emily y su marido, Bradley Whitwer, consideraban el ir regularmente al templo un sagrado privilegio, conceptuaban el templo del Señor como el símbolo más importante de su participación como miembros de la iglesia, y el lugar supremo de sus convenios más sagrados. Emily se esforzó por seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Aun cuando la enfermedad produjo intenso sufrimiento, tanto al presidente Hunter como a mi hija Emily, nunca salió del labio de ellos una palabra de enfado. Lo que resolvieron en cambio, fue perseverar con amorosa fe. Cuando amigos y familiares expresaban su preocupación por Emily, ella contestaba de buena gana, no se preocupen, voy a estar bien. Incluso, al terminar una conversación telefónica, no se despedía con el habitual hasta luego, sino que decía, te quiero mucho. Cuando el presidente Boyd K. Packer y yo visitamos al presidente Hunter, por última vez, él llamó a la hermana Hunter con una seña, para que fuese a su lado, le tomó la mano, y le dijo con una sonrisa, me siento mejor cuando está cerca de mí. Junto con mis lágrimas de pesar, he deseado haber podido hacer más por mi hija, y por nuestro presidente. Si yo tuviese el poder de la resurrección, me habría sentido tentado a devolverle la vida. Aun cuando he sido ordenado apóstol, a cada uno de los cuales se le confían todas las llaves del reino de Dios, no poseo las llaves de la resurrección. Jesucristo posee esas llaves, y las utilizará para Emily, para el presidente Hunter, y para todas las personas en el propio tiempo del Señor. Emily y el presidente Hunter no le tenían miedo a la muerte. Habiendo hecho convenios sagrados con el Señor, y habiéndolos guardado, sabían que Él cumpliría sus convenios con ellos. Con igual fidelidad, vivieron con nobleza como hijos del convenio. Hace años, cuando yo era un joven estudiante de medicina, vi a muchos pacientes que padecían enfermedades, que ahora se previenen. Hoy en día es posible inmunizar a las personas, en contra de males que antes les dejaban lisiadas, o les producían la muerte. Un modo de inmunizar a las personas es la inoculación de vacunas. El vocablo inocular es fascinante, proviene de dos raíces latinas, in, que significa dentro de, y oculus, que significa ojo. Por tanto, el verbo inocular significa literalmente, poner un ojo dentro, advertir del mal. Un mal como la poliomielitis puede lisiar o destruir el cuerpo. Un mal como el pecado puede lisiar o destruir el espíritu. Los estragos de la poliomielitis pueden ahora prevenirse con la inmunización, pero los estragos del pecado exigen otros medios de prevención. El médico no puede inmunizar en contra de la iniquidad. La protección espiritual proviene solo del Señor, y según su propia manera. Sin embargo, las reglas del albedrío y la responsabilidad todavía se aplican. La libertad de opción y la responsabilidad individual son dones divinos tan preciados como la vida misma. Aún los hijos del convenio serán rechazados, a menos que se hagan merecedores de su título obrando piadosamente. Los hijos del convenio deben honrar el día de reposo y guardarlo santo, así como obedecer todos los demás mandamientos de Dios. La opción que Jesús ha tomado no es la de inocular, sino la de adoctrinar. Su método no emplea ninguna vacuna. Utiliza la enseñanza de la divina doctrina, un ojo interior que dirige, para proteger el espíritu eterno de sus hijos,
Al impartir sus enseñanzas, Jesús con frecuencia afirmó su propia identidad, y enseguida, la de sus discípulos. Citaré sus palabras a los antiguos habitantes de América. Les dijo: soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los profetas desde Samuel, y los que le siguen, han testificado de mí. Y he aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero, y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y esto, porque sois los hijos del convenio. Damos un paso gigante hacia la inmunidad espiritual, cuando llegamos a comprender la expresión hijos del convenio. ¿A qué convenio se refería el Salvador? Al convenio que hizo con Abraham. El Señor añadió: y me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo, y he hecho convenio con ellos de que los recogería en mi propio y debido tiempo. El convenio que el Señor hizo primeramente con Abraham, y que confirmó a Isaac y a Jacob, es de importancia trascendental. Contiene varias promesas. La posteridad de Abraham sería numerosísima, tendría derecho a aumento eterno, y a poseer el sacerdocio. Él sería padre de muchas naciones. Cristo y reyes vendrían por el linaje de Abraham. Ciertas tierras se darían en heredad. Todas las naciones de la tierra serían bendecidas por su descendencia. Ese convenio sería perpetuo, incluso para 1000 generaciones. Algunas de esas promesas se han cumplido, otras estén por cumplirse. Citaré parte de una profecía que se hizo casi 600 años antes de Jesucristo. Nuestro Padre no ha hablado solamente de nuestra posteridad, sino también de toda la casa de Israel, indicando el convenio, que se ha de cumplir en los postreros días, convenio que el Señor hizo con nuestro padre Abraham. Exactamente como lo prometió, el Maestro apareció en estos, los últimos días, para renovar el convenio de Abraham. Al profeta José Smith, el Señor le dijo: Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad, y del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham. Nosotros también somos hijos del convenio, ya que como los de antaño, hemos recibido el santo sacerdocio, y el evangelio sempiterno. Abraham, Isaac y Jacob son nuestros antepasados, y nosotros somos de Israel. Tenemos derecho a recibir el evangelio, las bendiciones del sacerdocio, y la vida eterna. Las naciones de la tierra serán bendecidas, por nuestra laboriosidad, así como por la de nuestra posteridad. La descendencia literal de Abraham, y los que son reunidos con su familia por adopción, reciben esas bendiciones prometidas, las que se basan en el hecho de que aceptemos al Señor, y obedezcamos sus mandamientos. Elías el profeta, vino a plantar el conocimiento de esas promesas hechas a los padres. Posteriormente, el libro de Mormón salió a luz, como señal de que el Señor había comenzado a recoger a los hijos del convenio. En ese libro, escrito para nuestra época, dice: entonces sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio que el Padre ha hecho con los hijos de Israel. Pues he aquí, el Señor se acordará del convenio que ha hecho con su pueblo de la casa de Israel. Por tanto, el Señor no nos ha olvidado. Y para asegurarse de que no le olvidemos a Él, los hijos del convenio reciben su doctrina, y la reclaman por convenio. Brigham Young dijo: todos los santos de los últimos días entran en el nuevo y sempiterno convenio cuando se unen a esta iglesia. Entran en el nuevo y sempiterno convenio para sostener y apoyar el reino de Dios y ningún otro reino. Al bautizarnos, hacernos convenio de servir al Señor, y de guardar sus mandamientos, y al participar de la Santa Cena, renovamos esos convenios. También, podemos recibir los convenios del sacerdocio, y las preeminentes bendiciones de la investidura, incluso la doctrina y los convenios, que solo se hacen en el Santo Templo. El nuevo y sempiterno convenio del Evangelio, nos permite hacernos merecedores del matrimonio en el templo, y ser bendecidos para salir en la primera resurrección,
y heredar tronos, reinos, principados, potestades, y dominios, para nuestra exaltación, y gloria en todas las cosas. Los hijos que nacen de padres que se hayan casado de ese modo, son herederos naturales de las bendiciones del sacerdocio, nacen en el convenio. Por lo tanto, ningún rito de adopción o ligamiento se necesita para asegurarles lugar entre los de la posteridad de la promesa. Las recompensas de la obediencia a los mandamientos casi exceden a la comprensión de los mortales. Aquí, los hijos del convenio se vuelven una especie de almas resistentes al pecado, y en la vida venidera, el presidente Hunter, Emily, otros hijos del convenio, y cada generación será unida a la precedente. En la divina familia de Dios. Es un gran consuelo saber que nuestros seres queridos estén ligados a nosotros, por medio de los convenios. Los santos de los últimos días entienden la palabra del Señor, que dijo: yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Esa estrecha unidad es el sello distintivo de la Iglesia verdadera de Cristo, dijo el presidente Gordon B. Hinckley, y añadió: se siente entre nuestra gente en todo el mundo. Rogamos los unos por los otros, para que sigamos adelante con unidad y fortaleza. Pero, por todo el mundo, hay altercados que producen desunión, hay insultos. A menudo se usan degradantes apodos junto con el nombre, o en sustitución del nombre, de las personas. Y es lamentable, pero las palabras de escarnio opacan la verdadera identidad de los hijos del convenio. En cambio, Dios emplea nombres que unifican y santifican. Cuando adoptamos el Evangelio y nos bautizamos, nacemos de nuevo y tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Somos adoptados como sus hijos e hijas, y somos conocidos como hermanos y hermanas. Él es el Padre de nuestra nueva vida. Llegamos a ser coherederos de las promesas que el Señor hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a la posteridad de ellos. Pedro empleó edificantes términos en una profecía referente a nuestra época, en la que describió a los miembros de la Iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los adjetivos escogido, real y santa los reconocemos como ennoblecedores. En la Biblia en inglés dice pueblo peculiar, y la definición moderna que da el diccionario de esa lengua sobre esa palabra es insólito, excéntrico, o extraño. ¿Es acaso eso un cumplido? Pero el vocablo peculiar, como se usa en la Biblia en inglés, es muy diferente. En el Antiguo Testamento, el término hebreo, del cual se tradujo la palabra peculiar, es segura, que significa propiedad apreciada o tesoro. En el Nuevo Testamento, el término griego del cual se tradujo al inglés, la palabra peculiar, es peripoiesis, que significa hacer posesión, o adquisición. Y así vemos que el vocablo peculiar, que se emplea en las Escrituras en inglés, significa especial tesoro, pueblo único, o de su exclusiva posesión de Dios. Para nosotros, el que siervos del Señor nos describan con esos adjetivos, es un excelso cumplido. Si sabemos quiénes somos, y lo que Dios espera de nosotros, si su ley está escrita en nuestros corazones, estamos espiritualmente protegidos. Nos volvemos mejores personas. Cuando los nefitas eran realmente justos, evitaban emplear apodos que crearan división, y no habría contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. No había lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo, y herederos del reino de Dios. Esa lección de la historia nos indica que también nosotros debemos eliminar de nuestro vocabulario personal los nombres que separen o dividan a las personas en grupos. Pablo enseñó que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Él invita a todos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros, o blancos, esclavos, o libres, varones, o mujeres, todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido restaurada en estos, los últimos días.
para que se cumplan las antiguas promesas del Señor, es parte de la restauración de todas las cosas. Los hijos del convenio que son fieles, permanecen firmes incluso en medio de la adversidad. Seremos disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo. Pero la siguiente promesa del Señor nos infunde fortaleza. Sois herederos legítimos, según la carne, y habéis sido escondidos del mundo con Cristo en Dios. Por tanto, vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan, por medio de vosotros, y de vuestro linaje hasta la restauración de todas las cosas. Así que, benditos sois si perseveráis en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio, un salvador para mi pueblo Israel. Con esa doctrina arraigada, en lo profundo de nuestra alma, el aguijón de la muerte se atenúa, y se recibe protección espiritual. Los hijos del convenio serán bendecidos en esta vida y en la venidera. Testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.